Y continuamos en Economía 4D. Vamos a hablar ahora de temas gremiales. Nos acompaña Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, y también lo había presentado antes Andrés Álvarez, secretario de prensa de APOPS. Graciela, ¿qué está pasando con Vialidad? La primera pregunta que te haría es, ¿cómo ves el estado de las rutas en nuestro país? Pero contanos un poco cómo ves lo macro y lo micro, ¿no? La situación es delicada. En general, ya desde el año pasado que venimos mal, pero con el presupuesto que se ha aprobado este año, que es prácticamente el mismo, la misma cantidad de dinero que en el año 2018, con una deuda que tiene Vialidad con las empresas por arriba de 16.000 millones de pesos sobre los 56.000 que tiene aprobado el presupuesto, la verdad que está, sin contar la devaluación del 50%, está bastante comprometida nuestra repartición, y de hecho en distintos medios y redes sociales se ha visto, hay un exjugador de fútbol, Batistuta, con una foto, el caso de la Ruta 11, ¿no? Exacto, con el pasto, porque nuestra gente no puede salir a trabajar y a cortar el pasto, que son temas elementales para el mantenimiento. Salir a cortar el pasto? Porque no hay dinero, porque no le quieren pagar, porque no hay un orden, porque no hay directivas claras. O sea, le estás diciendo a Batistuta que tu gente no puede salir a cortar el pasto porque no hay plata. Exactamente, exactamente, y porque falta también un poco de organización con la gente que sepa de lo que es vialidad y cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Eso también. Pero creo en lo personal... ¿Qué pasa? ¿La conducción de vialidad no conoce cómo se articula? Y no, han venido gente que de camino han sabido muy poco y saben muy poco. ¿Te referís a nuestra Iguacel? gente, bueno, Iguacel directamente en lo personal creo que no sabía nada de lo que era el tema de caminos, es el ingeniero en petróleo, y lo ha demostrado en su acá vamos a ver una foto, a ver si podemos ver la anterior. Si podemos frenar la foto anterior, porque este tema de los caminos, porque Batistuta mencionó algo. Vemos estos, esto es siniestralidad que después termina en el sistema de salud, termina en el hospital público con muertos, quebrados, fracturas múltiples, trasplantes y demás, ¿no? Porque a veces no se conoce que una de las causas de muerte más importantes son los accidentes viales, ¿no? Cuando hablamos de salud, también se habla de lo que es vialidad. Bueno, un caballito de batalla del ministro Dietrich en la seguridad vial. De hecho, justifica parte de lo que es el sistema de participación público-privada. Uno de los puntos de las famosas PPP es la seguridad vial. Y la verdad que, bueno, acá ustedes lo están demostrando, ¿no es cierto?, con la foto. O sea, la gente no está pudiendo salir a hacer bacheo, que es el tema más simple para asegurar, o el corte de pasto. Pero ¿cuál es el interés? ¿Privatizar, sacar vialidad? Y nosotros venimos hace rato denunciando el desguace que están haciendo de vialidad, de hecho con nuestras funciones. O sea, nos dicen, van a atender más camino el personal, los trabajadores de vialidad, van a atender más camino, pero hay menos plata. Esto lo vivimos ya en los 90, la gente va a terminar diciendo, son unos vagos, no quieren salir a trabajar, tercericemos las tareas, sigamos dándole a las empresas todo lo que es también el mantenimiento de estos casi 19.000 kilómetros que tendría que atender nuestros trabajadores. O sea, no hay plata para la obra pública, pero tampoco hay plata para el mantenimiento de las rutas existentes. No hay plata para algunos en la obra pública. ¿Por qué para algunos? Y porque con el peaje no tiene ningún problema, Autopista del Sol de hecho no tiene ningún problema, aumenta, la inversión creo que todos lo vemos, no va acorde con lo que está aumentando el peaje, y el otro tema es el de la Ruta 8, la denuncia que ha hecho nuestro sindicato, ¿no? A ver, ¿cuál es la denuncia que hicieron ustedes? Esta obra, que es sumamente necesaria, en eso estamos de acuerdo, que es la Ruta 8, en el año 2015 gana IEXA, se dividió en 9 tramos. Explíquele a la gente, IEXA, ¿de qué se trata, no? Es la empresa de la familia, o era, entre comillas, de la familia presidencial, de los Macri. Que también figuran los cuadernos. Que también figuran en los cuadernos. Y que ahora es SACDE, que le vendieron primero a Calcaterra, y Calcaterra se la vendió a Milly, ¿no es cierto? Bien. Esta obra la gana con un 15% por debajo de lo que fue el presupuesto oficial en el 2015. 285 millones de pesos. Año electoral, hizo muy poco IEXA especulando a ver quién ganaba las elecciones. Viene el nuevo gobierno, viene el ingeniero Iguacel, y empiezan, en principio de palabra, hacen una modificación de la obra,
cambian la traza, un puente que iba a estar ya no va a estar. Bueno, una serie de detalles que sería extenso de explicar. En esa modificación de obra hay también todo por supuesto, un cambio de ítem de obra. Si hay más movimiento de suelo, menos movimiento de suelo. Y a pesar de un informe que hace un área con compañeros nuestros que son de carrera, donde le dicen, mire, esta modificación está un 120% encima del presupuesto. Y además los ítems nuevos están 37% por arriba de lo que Vialidad aprueba con el resto de las empresas. No obstante Estamos hablando ahí de precio. De precio. Bien, perfecto. O sea, sobreprecio. Bien. Que tanto han hablado de los sobreprecios, bueno, sobreprecio. O sea, los técnicos de Vialidad dijeron, señores, muchachos, sí, una acá de las pocas áreas que hay nosotros acá vemos sobreprecios. Exactamente. Bueno, sigue el trámite y termina Iguacel aprobando, pero desde que empieza la empresa a ejecutar esa modificación de palabra, digámoslo, hasta que sale el acto resolutivo del ingeniero Iguacel, fueron 29 meses. Que la empresa hizo las tareas, o sea, ya estaba segura que le iban a aprobar la modificación, segura que le iban a aprobar los precios. Entonces, bueno, hoy la obra que empezó con 280 millones, 285, en el 2015 al día de hoy, estamos en 2.800 millones de pesos. O sea, multiplicamos por 10. O sea, no la devaluación. Y además, la ejecución de obra que vence ahora, porque también le prorrogaron el plazo, vence en abril, debería estar la finalización, no llega al 35%. O sea, esto va a tener más redeterminaciones de precio, porque aumenta el combustible, el asfalto, aumenta todo. Entonces, a veces, la gente a veces se pierde un poquito. Cuando se alarga, ¿sí? Se genera lo que se llama redeterminación de precios. Claro, se va actualizando el valor de todo lo que tiene cada ítem de la obra. El combustible, el asfalto, el movimiento del suelo, la piedra. O sea, hasta el momento, en síntesis, de lo que se había presupuestado originariamente, ya se gastó 10 veces más y la obra está ejecutada al 35%. Se tiene ejecutado 900 millones. Bien. Bien, clarísimo. Es grave, es delicado. Sí, ya vemos. Porque esa clarísimo. diferencia de plata podríamos estar haciendo el bacheo de la foto que mostraron ustedes. El bacheo de la foto, sí. Yo tuve un accidente en la ruta Rosario-Santa Fe, ¿no? Y estaba así en este estado, ¿sí? Donde directamente, si uno no se da cuenta de estos pozos, va directamente a la banquina con accidentes. Acá tuve suerte. El tema es que los trabajadores quieren salir a trabajar. Quieren que les den los elementos. Hay compañeros que ponen ellos sus herramientas para trabajar, no les dan herramientas, o sea, a veces no hay combustible para salir a la ruta. ¿Cómo trabajas? Es imposible trabajar. Las condiciones son terribles y encima no les quieren pagar, porque les corresponde un pago por salir a tantos kilómetros, como puede ser el viático u otros adicionales, y para ellos no hay plata, pero para las empresas sí. Bien, clarísimo. Bueno, después de esta situación de Vialidad y de esta denuncia, pasamos a otro sector de trabajadores que sí es tan bárbaro, que son los jubilados. No, justo lo decís así y duro, ¿no? La verdad es que sí, los jubilados, los pibes, ¿no? Todas las prestaciones sociales que brindaban CES son víctimas de la saña, digo, porque ya es saña del gobierno nacional. Hay una noticia que está saliendo en todos los medios que tiene que ver con que miles de jubilados van a comenzar a pagar ganancias, pero eso está tapando otra noticia que también es igual de grave. O sea, lo considerás, digamos, en segundo orden con respecto a esto, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver con lo que afecta a la mayoría de los jubilados y a la mayoría de los beneficiarios o de asignación universal o de alguna prestación social. La realidad es que esto tapa otra noticia que es realmente grave porque afecta directamente a los pibes y pibas, que es el congelamiento del plan Progresar. Un plan que venía a garantizar oportunidades para los pibes y pibas que estudian en secundaria o en universidad y que les permite, ¿qué? Bueno, comprar el libro, comprar las fotocopias, pagar el colectivo, garantizar lo mínimo indispensable, digo, porque cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de igualdad o el nombre que quieran, digo, hay que ver cómo generamos eso. Bueno, el plan Progresar viene a garantizar oportunidades a todos los pibes y pibas en edad escolar. Bueno, se congeló. Se congeló, como si no hubiera inflación, ¿no? Además, esto ya tiene consecuencias del año pasado, que miles y miles de pibes y pibas se quedaron afuera del plan porque lo transformaron
en becas que no tienen el mismo sentido que tenía el programa originariamente, y comenzaron las restricciones. Como todas las prestaciones que ANSES brindaba, las prestaciones comenzaron a complicarse para que cada vez sean menos los jubilados, las jubiladas, los pibes y las pibas que cobran estas prestaciones. Es decir, poner más trabas, pedirte más requisitos. Sí, claro. Bueno, la realidad es que la situación hoy es grave. En diciembre estuvimos acá y hablábamos de la situación grave de los jubilados. Pasaron 2 meses nada más y a veces es muy difícil poder graficar en televisión la gravedad de la situación que estamos viviendo con nuestros jubilados y jubiladas. Pero estamos hablando ya de situaciones de una emergencia monumental. Tenemos millones, o sea, lo que hay en marcha es un genocidio. Y hay muchos compañeros que se enojan o les cuesta comprender esto del genocidio, pero es un plan sistemático que afecta al sector más vulnerable de la sociedad. Es un plan deliberado y sistemático. ¿Y por qué sistemático? Bueno, porque fueron dando determinados pasos para exterminar el salario de los jubilados, también de los trabajadores, pero para hablar de los jubilados puntualmente, exterminar el salario de los jubilados, volver a crear el gran negocio del sálvese quien pueda de los bancos, y fue planificado, fue sistematizado, comenzó con la reparación histórica, pero siguió luego con la modificación de la ley de movilidad jubilatoria, con el desguace y vaciamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que obviamente es por consecuencias de la corrida cambiaria, todo lo que vos quieras justificar, pero son decisiones políticas del gobierno nacional que afectaron el gran ahorro genuino de los trabajadores argentinos y de los jubilados, y que es parte de ese plan gigante que se puso en marcha allá por el 2016 y que cuando lo planteábamos nosotros de esta manera, la verdad es que nos miraban incluso los compañeros y compañeras con cara como, ¿no es mucho? Y la verdad que no es mucho. Tocaste varios temas. Quiero tocar un tema cortito porque fue el titular de varios diarios del día de hoy, el tema de los subsidios por discapacidad, ¿no es cierto? Que saltó ahora, ¿no es cierto? Después de 3 años de gestión, saltó ahora que hay mucha gente que está irregular. ¿Alguna reflexión sobre los subsidios por discapacidad? En realidad se utilizan estas bombas de humo mediáticas para justificar la baja de miles o millones de pensiones o subsidios por discapacidad. Esto es del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social. Pero por lo general este tipo de noticias lo que vienen a tapar es la baja indiscriminada. Primero te bajo la pensión y después veo si era correcto o no que o te así pongo lo más hiciera. trámites para que justifiques tu discapacidad. O lo complico, sí. Bueno, ese es el modus operandi del gobierno. Me está pasando, disculpame que haga esto porque me tocó, conociendo gente, a enfermos terminales de cáncer, ¿no? Para el medicamento tiene que acompañar, o sea, se está muriendo la persona, y tiene que acompañar más y más papeles para que le puedan aprobar la compra del medicamento o del tratamiento, ¿no? Burocratizar todo el proceso. A un discapacitado, ¿qué es lo que presumo? Desburocratizarlo, y si realmente fue trucho, vas con la mano, que tengas vas que con la hacer. mano bien firme. Ahora pregunto, pero no dejes sin comida a nadie, no dejes sin remedios a nadie. Digo, las herramientas el Estado las tiene, y si no las saben usar, que se dediquen a vender panchos o a otra tarea. Pasa que el Estado está ausente. Claro, el Estado no existe. En todos los niveles el Estado está ausente, en salud, en educación, en el camino, en el INTI está ausente. En todos lados. Y como decía la compañera, los trabajadores quieren resolver ese problema que hay en la ruta. Ahora bien, el plan también tiene que ver con denostar el trabajador del Estado, y la verdad es que los trabajadores del Estado, los trabajadores específicos de ANSES... le voy a preguntar a los dos. Sí. Va a ser provocativa mi pregunta, pero para que ustedes respondan. ¿Son ñoquis? Sí. ¿Son vagos? ¿No están profesionalizados ni formados? Si hay algo que en este momento está sosteniendo los principales organismos públicos de la nación, por lo menos que son los que yo manejo, son los trabajadores, son sus trabajadores. Si hay algo que ha hecho grande en el caso de ANSES, que fue el que llevó adelante o la locomotora de las principales políticas públicas de las últimas décadas, son sus trabajadores. ¿Graciela? Sí, sin duda el trabajador es... Mira, el trabajador con historia, por ejemplo, en nuestra repartición, jamás hubiera hecho un puente más angosto de lo que tiene que hacer como lo hizo Iguacel.
Creo Contale que a la eso, gente el puente creo dónde es. que el Contale. puente de Luján de la Ruta 5, que lo hizo más angosto y no pasa la locomotora, es un puente ferroviario, ¿no es cierto? A nuestra gente con historia, con la capacitación, no le pasa eso. Claro. Y Clarísimo. te digo más, ñoqui también hay ahora, si tuviéramos que hablar, que se van durante el horario de trabajo a hacer gimnasia, por ejemplo. Bueno, esto tiene que ver con la manera de poder generar las condiciones de privatización de los organismos que el gobierno intenta. Primero, lo hizo Menem en los 90, digo, esto es de manual, no hace falta, solo con Sí, leer pero la son más historia. sádicos, esta gente Sí. es muy sádica, porque Sí, es verdad. no mide si vos tenés un problema, no mide nada, ellos cortan la cabeza y cortan la cabeza, no quieren hablar, la palabra trabajador para ellos no existe, le tienen tirria a la palabra pueblo y trabajador, y justamente es donde tendrían que poner todo el énfasis en este momento, porque además generaría mucho más trabajo mientras nuestra gente se está quedando sin laburo. Esa es la realidad. Clarísimo, clarísimo. Bueno, pasamos para Vamos el lado sí, el tema económico. A ver, económico de nuevo, vamos a el tema retomar que te económico. dejé pendiente, tema inflación. Voy a hablar un poco con ambos. Arranco, Daniel Marx. Yo decía hace un rato que a pesar de la recesión, la inflación está sostenida. Los indicadores, vos los viste para estos meses, dan cuenta de otra vez acercándose a 3% mensual. ¿Qué te parece que va a pasar a lo largo de este año recesivo con la inflación? Yo creo que vamos a seguir con inflación relativamente alta, digamos. Uno dice, bueno, 2,5 mensual es un alivio porque llegamos a tener 6. Recordemos que cuando tuvimos 6, digamos, en la década del 80, por ejemplo, terminamos en hiper. 2,5 está lejos de ser un nivel confortable. La mayor parte de los países del mundo tiene 2,5 anual, no mensual. Ahora, ¿por qué va a seguir siendo alta? Yo creo que en parte porque tuvimos la devaluación de la moneda y no toda la devaluación se trasladó a precios. Dada la recesión, había stocks que había que liquidar también y eso se hizo a precios inferiores a lo que sería el costo de reposición. Después también tenemos los aumentos de tarifas. Que ya tienen un programa y que sabemos, pues, dijimos febrero va a ser alto, ahí influye enormemente las tarifas. Ahora, de vuelta, en economía son manejarse con opciones. Yo creo que el ministerio está diciendo, bueno, esto tiene que ocurrir, está aplicando algún programa de rebaja gradual de inflación, pero de vuelta, pongámoslo en el contexto de lo que decíamos antes. Está frágil todo. Pero yo le voy a cambiar a Frachina, le voy a agregar un condimento, ¿sí? Mirá, espero que aceptes el desafío y sepas devolverlo, ¿sí? ¿La inflación no le funcionará al gobierno? A ver, te doy una pequeña ayudita. Bolsonaro dijo bajo el salario mínimo. Macri no tuvo que decirlo. Estuvo comparada la inflación con la actualización del salario mínimo. Año 2018 cayó un 10,2%. Vamos a hablar del gas. Sube la garrafa, pero el subsidio, que antes se llamaba garrafa social, quedó congelado. Este tema de la inflación no le está siendo funcional para cumplir con las metas del Fondo Monetario, el ajuste. Si no hago flexibilización laboral, si no hago reforma previsional, ¿por este lado ajusto? Sí, yo creo que sí, pero obviamente en un año electoral me parece que no es un buen dato para ellos. Obviamente uno de los objetivos de este gobierno siempre fue bajar el salario real e intentó que las paritarias estén siempre por debajo de la inflación. Pero siempre en un año electoral el gobierno hubiera querido que esta caída del salario real este año sea menor y no lo va a conseguir. Dujovne en su discurso dice recuperación del salario real este año. No, imposible. Están cerrando paritarias al 23% y eso está intentando el gobierno. Algunas ya cerraron, creo. Y el REM marca ya 29 para este año. 29, siempre el REM sí. subestimó la inflación. Sí. Los 3 años del gobierno de Macri siempre subestimó la inflación y siempre sobreestimó el crecimiento. Bueno, entonces uno lo que pensaría es que 29 va a ser el piso de inflación para este año, y en eso comparto con Daniel. El año pasado la inflación minorista fue del 47% y la mayorista casi 76%, con lo cual ahí vos tenés una gran brecha. cantidad de inflación mayorista que todavía no se trasladó a la minorista por la caída del consumo, pero que a lo largo de este primer semestre la van a trasladar. Otro es el tarifazo, y algo que muy pocas veces se habla es la tasa de interés alta es inflacionaria.
¿Por qué? Porque la tasa de interés, al igual que las tarifas de los servicios públicos, para las empresas forman parte de los costos. Sobre todo empresas que están fuertemente endeudadas, con lo cual, ¿qué hacen las empresas? Esa tasa de interés alta, que la tienen que pagar, ellos que están endeudados, te los trasladan a los precios. Con lo cual hay un efecto de la tasa de interés en la inflación que está muy poco a veces diagnosticada, pero que todos sabemos que hay una relación positiva entre altas tasas de interés e inflación. Con lo cual, ya las propias consultoras están diciendo inflación del 30 a 35%, y si el tipo de cambio se mantiene así como con esta paz cambiaria, porque si vuelve a haber otra devaluación, obviamente no sabemos cuál va a ser el techo de la inflación. Y sí van a tratar de vuelta de hacer caer el salario real, y lo consiguieron a lo largo de estos 3 años, y este año lo van a lograr de vuelta. A mí me interesa en relación para cerrar nada más, a la inflación, una opinión, Daniel, digo, porque bueno, tu posición la conozco, Santiago, la mía, a mí me preocupa mucho. Hay ciertos economistas que están dando vuelta al último tiempo de una ala muy ortodoxa, llamémosle, de la economía, que proponen como solución a la inflación dolarizar. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que sería un grave error. Argentina no está en condiciones de dolarizar. Su economía no funciona con el ciclo económico de Estados Unidos, sino por el contrario. Cuando el dólar está fuerte, Argentina sufre mucho, los precios de exportación de Argentina se caen, y eso, dolarizar, agravaría todos los problemas. Dolarizar, creo que además le quita autonomía al Banco Central en una herramienta que se usa y es legítimo usar para precisamente amortiguar ciclos económicos y dar un paso para adelante. Bueno, bien, clarísimo. Muchísimas clara, y me deja más todo. tranquilo, porque escucho a un par de economistas que me asusto. No, pero bueno. Los libertarios se están peleando, ¿eh? Se están peleando Kachanowski, Milei, que antes venían acá, ¿eh? Sí, antes venían acá. entre ellos. Bueno, se están peleando Bueno, entre algunos ortodoxos, también los heterodoxos, aclaremos. problemas de cartel. Bueno, acá señores, estamos. Gracias a todos por haber estado acá esta noche. Muy amable, Gracias por haber estado acá y contado también las denuncias que nos hicieron. Y acá estaremos como Vamos siempre. con la recomendación. Señores, digámoslo, por favor, no tenés que mirar solamente el riesgo país, el tipo de cambio, sino todo lo que se habla acá en este programa, ¿no? Sí, en definitiva lo que tenés que mirar es este programa, digamos, ese es el mensaje. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.